Sí, vamos a comenzar a grabar para aquellos padres que por alguna razón no se puedan conectar, poderlo compartir. Muy bien, quiero presentar al doctor Mar Elizondo Smith, ¿sí? Él es originario, perdón, de Los Mochis, Sinaloa, ¿sí? Y es un gozo poder presentar a el doctor Mar, ya que tiene una trascendencia de 30 años de experiencia en la educación. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización en Psicología Educativa, ¿sí? Realizó su maestría con énfasis en educación, con énfasis en diseño curricular e instrucción por parte de la Universidad de Montemorelos y tiene estudios doctorales, ¿sí? Comenzó en la Universidad de Barcelona, España, en el área de metodología de la investigación. Sin embargo, completó su doctorado en educación inclusiva en la Universidad de Baja California, ¿sí? Ahí tiene muchas cualidades el doctor, no sé si las vayamos a conocer hoy, pero habla lenguaje de señas, braille, y me ha tocado ver sus exposiciones en la iglesia de Montemorelos, así que estamos frente a una luminaria educativa. Sin embargo, no quiero dejar de lado que él se ha desempeñado como editor, ¿sí? En la revista Psicosofía, ¿sí? Que es una revista electrónica. Y también fue responsable del Centro de Investigaciones de Psicología y catedrático en la Facultad de Psicología en la Universidad de Montemorelos. También ha sido representante institucional ante el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Actualmente es catedrático de la Facultad de Educación en UM en el área de currículo, didáctica y educación. Y en el año 2021 publicó un libro junto con su hermana, Marcia Quetzal, que se titula 101 Ideas para Enseñar. Está publicado en Gema Editores, así que les invitamos a que puedan adquirir este material. El día que lo invitemos aquí a SEMA, que nos haga un autógrafo ahí en ese librito, porque es grande el libro. Trae muchas estrategias para los docentes, pero también para ustedes, padres de familia. Y no solamente es educador, también es padre de familia de tres jóvenes, Gamaliel, Cristian Adriel y Obed Abraham. Y por si fuera poco, ¿sí? También es abuelo de Eliana Acel y Gael Mateo. Así que, queridos padres de familia, no solamente estamos frente al doctor, sino también el padre y abuelo Mar Elizondo. Así que, doctor, me da gusto presentarle, saludarle. Ah, bueno, y dicho sea de paso, ¿no? Él fue uno de mis sinodales ahí cuando defendí mi tesis de maestría, así que también me tocó que fuera mi profe y me diera con todo, ¿eh? Así que no solamente le conozco en persona, también me ha tocado duramente ahí en las críticas para mejorar la educación. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, padres de familia, pero también si conocen a alguien que no es padre de familia del Seima, invítelo para que podamos aprender juntos. Esto no solo se cierra, perdón, para los padres del Seima o de la comunidad del sistema educativo adventista, es para todo aquel que desea aprender a comunicarse bien con sus hijos. Así que, doctor, no quiero hablar más, le dejo, ¿sí? Así que adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Alejandro. Eh, Cuando hablas de luminaria, lo bueno es que tus maestros, tus padres de familia de tu colegio te conocen y saben que exageraste un poquito. Apenas lo que hacemos es dar un poquito de luz en lo que nos corresponde atender. Desde tiempo atrás que el maestro Alejandro me invitó para colaborar con este tema, comunicación asertiva, pues no lo dudé porque justo estábamos en ese entonces, tiempo atrás, meses atrás, preparando un material para el Ministerio Infantil y del Adolescente para la División Interamericana de lo que tiene que ver con comunicación en zonas de riesgo, cuando los hijos de la iglesia se encuentran en zonas de riesgo con todo este bombardeo que actualmente nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes
empiezan a recibir de las redes sociales, de todas estas propagandas que en muchos de los casos, por encima de principios, por encima de valores, pues tratan de vender el producto que ellos quieren y como vías de comunicación, pues se ven un poco afectados todos esos elementos que nos dan identidad. Hoy vamos a hablar de comunicación asertiva. Alguien muchas veces me ha hecho la referencia cuando hablamos en talleres para padres de familia, es que no tengo la habilidad para poder entonces iniciar una conversación con mi hijo adolescente. Pues bueno, a lo largo de lo que vamos a estar analizando en estos 35 minutos, pues vamos a tratar de abarcar algunas ideas sugerentes de lo que tiene que ver de cómo iniciar entonces estrategias de comunicación para los hijos. Voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla Hola, para Pati. ser un poco puntuales Mira, en está lo bien que les guapo ese vamos perro. a compartir. Y entonces, yo aquí en esta portada, me gustó este animalito porque cuando leo su historia me inspira a reforzar los cuidados que debemos tener en cuanto a comunicación y las atenciones para con los hijos. Parece gato lo que tenemos aquí, pero no es un gatito. Parece perrito, pero tampoco no es un perro. Tiene orejas más o menos como las de lobo, pero no es un lobo. Y yo estoy pensando que posiblemente si estamos batallando para identificar qué animal es este que tenemos aquí en la presentación, es precisamente porque es un animal que no es nativo del continente americano. Se llama armiño. Ese es el armiño. Tal vez hemos escuchado su nombre y no nos lo imaginábamos cómo era. Hay algo muy peculiar que podemos aprender del armiño. El armiño vive en los bosques del norte de Europa, donde hace mucho frío. Y desde siglos atrás, la piel del armiño ha sido dedicada exclusivamente para usarse en las vestimentas de las cortes reales, de los palacios, para los reyes, las reinas. Una persona común como nosotros, pues difícilmente podría ostentar hacerse de un abrigo de armiño por el costo que tiene esta piel muy sedosa, muy llamativa. Y hay algo que desde siglos atrás los cazadores de las cortes real, de los palacios, alcanzaron a darse cuenta del armiño. El armiño vive en madrigueras y esas madrigueras no son como cualquier otro tipo de madrigueras de otros animales. La parte interna de la madriguera del armiño está prácticamente enjarrada. Es como si el mismo animal, con su lengua va tallando las paredes para que quede un tipo de barro protector en la parte interna. El armiño no soporta el polvo, no soporta la suciedad. Es un animalito trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Es impecable en las cosas en cuanto a la limpieza. Así es que los cazadores empezaron a observar que el armiño, antes de que salga el sol, él asoma su cabeza por afuera de su madriguera y alcanza a detectar en la parte de afuera si cayeron hojas secas, si alguien que pasara caminando por enfrente de su casa, de su madriguera, haya dejado alguna basura. El armiño se encarga precisamente de limpiar el frente de su casa. Yo creo que cuando hemos ido a ciertas ciudades, ciertos lugares, hemos visto precisamente amas de casa que muy tempranito se levantan y limpian la parte del frente de la casa. Pues esa es una conducta natural que hace el armiño. Así es que cuando los cazadores trataban de alcanzar a este animalito, lo que hacían era, sabiendo de que antes de que salga el sol, sale a buscar el alimento para sus crías, ellos
ensucian la entrada de la madriguera del armiño, porque cuando sueltan a los perros y el armiño empieza a correr hacia la entrada de la madriguera, alcanza a ver el armiño que su madriguera está sucia y entonces da una vuelta y prefiere exponerse a la muerte que manchar su pelaje. Ese es el principio de vida del armiño. Prefiero exponerme a ser presa de los perros salvajes de la corte, de los cazadores, a manchar su pelaje. Qué interesante es cuando se trata precisamente del desarrollo con los hijos adolescentes, con los jóvenes, eh, poder inculcar este tipo de criterio que como este animalito prefiere morir a manchar su linaje, a tener una mancha en sí. Y tenemos en Proverbios 4:23 esta declaración que nos dice, guarda tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Y me gusta que en las siguientes versiones, en lugar de corazón, hacen referencia a la mente. Y es que obviamente cuando nos sentimos tristes, angustiados, ansiosos, temerosos, pues donde lo sentimos es en el palpitar del corazón, pero el corazón no se activa si no es por disposición de la mente. Así es que en la versión Dios habla hoy, nos dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y una versión todavía muchísimo más actualizada nos dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Creo que cuando vamos a hablar de comunicación y comunicación asertiva, es un proceso de saber seleccionar nuestras palabras positivas, nuestras frases que siempre tiendan a, a un elogio, a un beneplácito, a una bienaventuranza, a iniciar nuestras conversaciones siempre desde una disposición positiva en sí. Y de ahí entonces que me gustó esta declaración de Proverbios 4:23, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Una palabra no pensada que salga de nuestra boca y sobre todo para con nuestros hijos o dentro del ámbito de la familia puede provocar un caos. Y de aquí entonces en esta introducción queremos hacer el énfasis para poder nosotros asegurar que la comunicación sea positiva, sana, asertiva, ¿sí? Entre los miembros dentro del núcleo familiar, pues lo que tenemos que hacer en un primer planteamiento es cuidar nuestros pensamientos. Ellos van a dar el control directamente de lo que pudiera desencadenarse. Quiero hacer referencia a esta estadística, nos dice 2 de cada 10. Si lo llevo a 100, pues son 20 de cada 100. Y aquí nos está representando algo que le pedí, una estadística que le pedí a la doctora Faye Patterson. Ella actualmente es la directora de educación de la División Interamericana. Y yo le preguntaba, en las uniones de toda la división, ¿cuáles son las uniones que tienen más hijos de la iglesia asistiendo a las escuelas de iglesia? Y en la estadística que ella me compartió, logro identificar que las uniones con un índice más alto de hijos de la iglesia asistiendo a escuelas de la iglesia no llegan al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 10 niños en divisiones infantiles, en alguno de los departamentos como jardín primario, de 10 niños, solo 2, a pesar de que los 10 son miembros de la iglesia, son hijos de la iglesia, solo 2 están asistiendo a educación adventista. Entonces, alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con comunicación? Bueno, veámoslo a 5, 10, 15 años más adelante, cuando este niño de blanco esté en la disposición de buscar novia, ¿sí? Tiene un 80% de probabilidad de seleccionar a una muchachita
que no asistió a escuela de iglesia, que va a la iglesia pero no asistió a escuela de iglesia. De igual forma, cuando esta niña de blanco esté en edad de formar matrimonio, de buscar una pareja, tiene el 80% de probabilidad de seleccionar a alguien que, aunque esté dentro de la iglesia, no recibió toda una filosofía de la educación adventista distintiva de nuestra educación. Esto pensando que si van a elegir a una pareja dentro del gremio de la iglesia. Y es entonces aquí donde viene a secularizarse muchas de las prácticas que lentamente, gradualmente empezamos a observar en la dinámica de nuestra iglesia. Y entre esas nuevas prácticas está precisamente lo que hemos descuidado en términos de comunicación para con los hijos. El tipo de lenguaje que actualmente aún en campamentos de clubes nuestros se escuchan, aún en salidas que hacemos con nuestros mismos jovencitos, nuestros mismos adolescentes, o todavía dentro de la misma dinámica del departamento de menores, del departamento de juveniles, de repente escuchamos ciertas expresiones de comunicación, pues que no son lo más adecuado. Y esa raíz precisamente de la creciente influencia que tenemos de la sociedad a nuestros entornos, a nuestras prácticas, a nuestra dinámica. Alguien podría decir, ¿y de qué voy a hablar con mi adolescente? ¿Sí? Bueno, mientras tanto en la vida de los adolescentes, saben, padres de familia, ¿sí? Mientras que en la sociedad actual, en la etapa de la adolescencia y la juventud, se adquieren conocimientos y se desarrollan actitudes positivas y negativas en relación con factores que tienen una influencia directa con el comportamiento de los estudiantes para repercutir de manera directa en la calidad de vida en su futuro inmediato. Lo que no atendamos durante la adolescencia en línea directa, ¿sí? De manera objetiva, en la sobremesa, estando sentados en la sala de nuestra casa, o cuando invito a mi hijo a ir directamente a una nieve, pero sin la compañía de mamá ni de las hermanas, solamente yo con mi hijo o mamá con su hija, ¿sí? Hay por lo menos aquí alcanzamos a detectar 11 temas de las que si no tenemos de qué hablar, pudiéramos forzar nuestra mente, nuestra estructura y nuestro escenario para poder hablar. La formación profesional, creo que ahí no hay ningún problema como para decir, bueno, te he visto dudosa o dudoso entre varias áreas de lo que quieres formarte profesionalmente y empezar entonces a hablar. El estilo de vida que está adoptando, la sexualidad, el matrimonio, las conductas agresivas o pasivas, la identidad de género, la anticoncepción, el lenguaje, el cuidado de la salud, consumo de sustancias, la reproducción, pensando si no tenemos de qué hablar con nuestro adolescente, pues entonces por lo menos aquí ya tenemos cosas trascendentales que si nosotros no abrimos las pautas de comunicación dentro del hogar, nuestro adolescente va a buscar este tipo de pláticas fuera de, no se va a quedar con la inquietud, no se va a quedar sencillamente con las dudas, va a buscar respuesta a todas estas factores que en su mente empiezan entonces a incursionar. ¿Cómo podríamos entonces desde este enfoque nosotros propiciarnos, bueno, a cuando logramos rastrear la información de el impacto que tiene realmente la comunicación que se lleva a cabo dentro del hogar, podrían disminuirse una serie de situaciones que las investigaciones nos han venido a decir, eh, de conductas, de hábitos, de formas que ya están dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro sistema educativo adventista.
Esta estadística, les voy a abrir un paréntesis, desde hace más de 20 años, la Conferencia General, donde se administra la Iglesia Adventista del Séptimo Día, inició una investigación que se llama Valuagénesis. Y esta investigación es longitudinal, viene explorando a diferentes sectores de la comunidad adventista, y entonces viene este criterio en cuanto a cómo se está manejando actualmente la sexualidad en nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Y un elemento que viene a la par de los incrementos, los índices que están creciendo década tras década en cuanto a estas prácticas sexuales, es la falta de comunicación, que el adolescente no encuentra espacio, no encuentra escenario dentro de su familia. Cuando tratamos con menores de edad, conviene sencillamente aquí considerar los siguientes datos comunes entre los adolescentes latinoamericanos adventistas, ¿sí? El 45% inicia la actividad sexual entre los 15 y los 18 años de edad. Alguien podría decir, pero ese parámetro, pues, con la gente, los jóvenes no adventistas, esto sería ya una situación delicada. Lo que estamos refiriendo aquí es el resultado precisamente de esta investigación, que se recolectaron datos con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Solo el 14% de los adolescentes que ya están en actividad sexual, de ese 45%, usan protección. Y entonces hay otro dato aquí alarmante, más ahora que todo lo que tiene que ver con identidad y violencia de género, es que el 39% de las adolescentes adventistas aceptan tratos violentos por parte de su novio o novia. Nos damos cuenta, usos y costumbres, situaciones que antes estaban más marcadas fuera del ámbito de la iglesia. En las últimas décadas, estas conductas han ido incrementándose en la dinámica dentro de nuestra esfera donde nos estamos moviendo. Si realmente consideramos que no vale la pena hacer un esfuerzo para abrir el espacio, para hablar de estilo de vida, sexualidad, matrimonio, conductas agresivas, identidad de género, anticoncepción, pues las estadísticas nos están confrontando con lo que realmente en los últimos 5 años se ha reflejado dentro de la iglesia. La forma como el menor explore su sexualidad, el adolescente, es clave para garantizar su futuro en cuanto al desarrollo físico, emocional, social y espiritual. Es en la adolescencia donde se genera la práctica de conocimientos en relación con el sexo, asumiendo así actitudes frente al sexo y su identidad. La actitud tendrá efecto directo en la calidad de vida profesional. No dejemos, padres de familia, de decir, no, cuando ya esté en la universidad, será más fácil atender ciertos temas que ahorita como adolescente, como niño, no me permito o no me atrevo a tomar con él dentro de las pláticas de familia. Es la etapa en la adolescencia en donde más se expone a diversos riesgos o circunstancias adversas para su salud socioemocional. Cuando estos riesgos o circunstancias consiguen la atención del adolescente, crece en ellos la posibilidad hacia conductas que afectarán su ruta de formación profesional. En cuanto a si decido consumir o no drogas, en cuanto al inicio de mi actividad sexual, con consecuencias de embarazarme sin desear embarazarme, adopción de un estilo de vida homosexual, o en relación con el riesgo de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Hay un común denominador cuando entrevistamos al drogadicto, cuando entrevistamos a la adolescente embarazada, cuando entrevistamos a una de vida homosexual problemática, conflictiva, o cuando analizamos sencillamente a quien ya adquirió alguna enfermedad de transmisión sexual.
En el vínculo de familia prácticamente no era un hábito el comunicarse. Por eso entonces, al hacer referencia a estas estadísticas, es porque hay un común denominador. Mientras más limite la comunicación dentro del hogar, estos elementos, estos factores tienden entonces a irse a la alza. Factores que influyen en el comportamiento y a la toma de decisiones negativas en los adolescentes. La primera que tenemos en la parte de acá de arriba es cuando en el hogar hay una práctica religiosa impositiva, es donde no vamos a dialogar, es porque yo lo digo, ¿sí? En muchos de los hogares, lamentablemente, se asume esta posición y lo único que se conduce con esto es precisamente conducir a nuestros niños adolescentes a que tomen decisiones negativas. El comportamiento restrictivo de los padres, ¿sí? No vamos a dialogar absolutamente, esto no se discute, ¿sí? Pues entonces el adolescente cuando percibe que no tiene un escenario, no tiene un espacio en su grupo de apoyo primario, que viene siendo la familia, pues entonces hay un tipo de desestabilización en su mente para poder entonces recurrir a comportamientos y tomas de decisiones negativas. La presión social, padres separados, madres que gestaron siendo adolescentes o el estatus económico. Alguien podría decir, el estatus económico bajo propicia que los adolescentes tomen decisiones negativas. No, no es el estatus económico bajo. Los adolescentes que más se equivocan en su toma de decisiones son los de estatus económico alto, los que están acostumbrados a que todo se les brinda, todo se les da, todo se les provee. Y entonces desde este enfoque, ¿sí? Hay un tipo de actividad, yo tengo aquí una serie de actividades y le compartí las diapositivas al maestro Alejandro por si alguien está interesado, se las pueden pedir directamente a él. Si no tengo la manera de cómo iniciar una conversación con mis hijos dentro de la familia, aquí hay un ejercicio que podríamos hacer, implicaciones de estar perdido, por ejemplo, porque suena drástica la declaración, pero si yo no me esfuerzo por abrir espacios para la comunicación intrafamiliar, no sé lo que está sucediendo en la mente de mi hijo, de mi hija adolescente, y cuando eso que está dentro de su mente va a salir a través de conductas equivocadas, pues hasta podríamos perder a ese elemento de la familia. La Biblia nos habla de eh, personas, tres cosas que estaban perdidas. La moneda, según en Lucas 15:8, la oveja en Lucas 15:17 y el hijo pródigo que también llegó a estar perdido de acuerdo a Lucas 15:17. Podríamos hacer este ejercicio en familia junto con nuestros niños y adolescentes. ¿En qué condición se encontraba la moneda? La Biblia nos dice que no sabía que estaba perdida, pero estaba dentro de la casa. La condición de la oveja es que sabe que está perdida, está fuera de casa, pero no sabe cómo regresar. Y por otra parte, el hijo pródigo, en su condición, es que se perdió desligado del núcleo familiar por decisión o condición propia en sí. Nunca quiso hablar con papá y mamá de sus problemáticas, el hijo pródigo, pero sí se atrevió a decir, ¿sabes qué? Por ley me corresponde herencia, me la puedes dar antes de que te mueras. O sea, nos deja ver aquí una situación de cómo los hijos no están preparados para hablar con papá y mamá de ciertas situaciones trascendentales en su vida, pero de lo que tiene un impacto de ventaja para ellos en el momento en el que actualmente se encuentran, sí se atreven a hablar de esas cosas entonces con los padres. En esta dinámica de ir dándole respuestas a estas preguntas que tenemos en la primera columna,
¿Qué es lo que hacen los padres en el caso de la moneda perdida? La buscan. ¿Qué es lo que hacen los padres en términos, en la dinámica de la oveja? Sale y van a buscarla también. ¿Y qué es lo que hace el padre del hijo pródigo mientras el hijo no está en el hogar? Está a la expectativa de información que llegue y ora para que la dinámica, ¿sí?, se restaure de lo que él mantenía con su hijo. Yo creo que aquí hay una situación clave que podríamos nosotros, ¿qué tenemos perdido en nuestra dinámica familiar? El hábito de comunicarnos, ¿sí? Si el hábito de comunicarnos, como en el caso de la moneda, ¿sí?, pues es buscar maneras y no descansar hasta que encontremos las formas, los espacios, los momentos, los lugares en el que logro detectar que mi hijo está en la mejor condición de hablar con papá, con mamá. Salir y buscar maneras diferentes o estar a la expectativa de información que pueda ser útil para ambos. Hay algunos otros elementos acá que podríamos valernos en términos de si queremos propiciar cómo buscar hacer hablar a nuestros hijos dentro de casa. Aquí hay otra actividad que tiene que ver con hacer un FODA, un análisis FODA. Algunos le llaman DOFA, pero a mí me gusta empezar por las fortalezas más que por las debilidades, aunque aquí abajo ya los puse en el siguiente orden. ¿Cuál es la condición actual para la comunicación en mi familia? Y le pedimos a nuestros hijos que ellos, sin filtros, con claridad, nos ayuden a identificar qué debilidades en cuanto a la dinámica de comunicación en familia. ¿Qué amenazas se están presentando que podrían conducir a extinguir el hábito de comunicarnos en la familia? ¿Cómo podríamos fortalecer esta dinámica de comunicación en familia? Y en el cuarto espacio, ¿qué oportunidades tengo para eh, hacer comunicación en familia? Bueno, por lo menos los sábados en mediodía comemos todos juntos. Si no comemos entre semana juntos por trabajo, por estudios, por lo que sea, por lo menos sabemos que la comida del sábado la tenemos juntos. Pues perfecto, esa es una oportunidad que podríamos entonces saber aprovechar. Pero dejemos que sean nuestros hijos los que ellos identifiquen debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Quise incluir esta escalera de cómo crece una ideología en el adolescente. Mientras el adolescente no externa, ¿sí?, lo que está en su mente, le va dando forma y le va dando fuerza a un pensamiento, a una idea, precisamente a raíz de que él no visualiza él posibilidades de entrar en comunicación con papá y mamá. Nuestros adolescentes empiezan primero por autocriticarse, ¿sí? Cuestionan sus principios y valores ya existentes. Y una vez que se autocritican, van a explorar oportunidades que ellos consideran. Identifica una nueva ideología y construye su discurso a partir de esa ideología, pero no la comparte todavía. Enfoca, ¿sí?, define y justifica su posible actuar para tantear en su hogar la posibilidad de actuar de manera diferente. Pero todo eso lo está maquinando de manera interna. Hace una acción, ¿sí?, pone en práctica habitual nuevos comportamientos y a medida que se empiezan a repetir esas acciones, a practicar esos nuevos hechos, ¿sí?, de manera habitual, pues obviamente se crea un hábito. Y cuando ya tiene creado un hábito de que me resulta mejor no hablar, aun cuando dentro de mí están hirviendo una serie de dudas, de criterios o cosas respuestas que ya obtuve, pero de manera equivocada, pues entonces
empezamos a considerar realmente el mirar hacia atrás con la intención de posiblemente qué es lo que pude haber hecho mejor. Si, si la plática la quisiéramos orientar en cuanto a identidad de género con nuestros adolescentes, aquí tengo una actividad que podríamos precisamente cómo se transformó el pacto de una promesa, lo que significa el arco iris desde el concepto de la Biblia, a lo que actualmente estos colores del arco iris son utilizados a nivel de sociedad como identidad de una comunidad LGBT. Y podríamos entonces hacer este ejercicio con nuestros adolescentes. ¿Qué significa el morado en la Biblia? El azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojo. Y entonces, cuando vamos a la Carta Constitutiva, donde el gobierno de México le autorizó a esta comunidad LGBT 37 identidades de género, ellos declaran qué significa para ellos el morado, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojo. Y nos vamos a dar cuenta, padres de familia, cómo desde las dos perspectivas, bíblica y desde esta comunidad, el punto de divergencia que hay totalmente a lo que el planteamiento original en la Biblia era utilizado, este concepto de lo que era el arco iris, lo que es el arco iris, un pacto de una promesa, de que Dios siempre estaría con su pueblo. ¿Qué es lo que significa esta bandera para esta comunidad? Pues bueno, aquí le estaríamos dando las pautas y también de igual forma lo estaríamos compartiendo esta fundamentación con el maestro Alejandro por si alguien quiere llevar a cabo. Otro tipo de ejercicio que nos puede abrir la plataforma, el espacio para establecer comunicación con nuestros hijos, y ya casi se me están acabando los 35 minutos que me dieron, es precisamente vamos a identificar el perfil de egreso de estos personajes. Yo aquí ya puse el perfil distintivo en la vida de Jesús. Creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y está la referencia ahí. Vamos a hacer un ejercicio con nuestros adolescentes. ¿Cuál es la característica de vida de Job? ¿Cuál es la característica de vida de Enoch? ¿Cuál es la característica de vida de David, de Esther, Elías, María, Timoteo, Ruth, Moisés? Como para que al final de cuando hacemos este ejercicio podamos preguntarle directamente a nuestro adolescente, ¿y cuál quieres que sea la característica de vida que sea con la que te recordemos siempre? Y entonces, a través de esta trayectoria de los personajes de la Biblia, él entonces pueda mirar hacia adentro de sí mismo, efectivamente, con qué característica de vida es con la que quiero que me identifiquen. Aquí lo que yo les estoy en este cuadro presentando, padres de familia, cuando me tocó supervisar el servicio social de los pasantes de la Facultad de Psicología, los dividíamos en, en diferentes sectores para ir a hacer su servicio social. En el DIF del Estado de Nuevo León, Desarrollo Integral de la Familia, y ahí los practicantes en el Departamento de Psicología atendían a niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces hay un común denominador. Yo quise aquí recolectar las 50 conductas más frecuentes en niños y adolescentes. En la totalidad de estas 50 conductas hay un factor que estos adolescentes, estos niños, para tomar la decisión de permanecer en una conducta de este tipo, es porque ellos no encontraron en el núcleo de la familia un espacio, un momento como para poder entonces transmitir, ser transparentes en lo que se estaba maquinando internamente en su mente, y entonces como no encontraron cabida para ese tipo de
elementos, pues entonces viene a desbordarse directamente ya en conductas específicas. Parece algo tan sencillo decir, ¿a poco con tener una comunicación plena, clara, transparente, positiva, asertiva con mi hijo, puedo prevenir una serie de conductas dañinas, negativas, tóxicas, psicopatológicas? ¿Sí? Pues las investigaciones, padres de familia, nos dicen exactamente eso. A mayor comunicación asertiva dentro del núcleo de la familia, menor manifestación de conductas negativas tóxicas, psicopatológicas. ¿A qué nos referimos con psicopatológico? Cuando mi conducta daña a terceras personas, entonces mi conducta se manifiesta como psicopatológico. Y cuando una conducta es psicopatológica, necesita sí o sí ser intervenida para ser restaurada en términos de salud mental. No propiciemos, padres de familia, por la falta de una decisión clara, pertinente, de establecer, iniciar, mantener vínculos de comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo con los adolescentes. Espero que en este tiempo que me permitió el maestro Alejandro, pues me dijo 35 minutos, pero a un maestro le es muy difícil quedarse callado, pero espero que con, a grosso modo, hayamos dado las pautas de la importancia de la comunicación dentro del hogar para evitar conductas negativas después de la adolescencia. Gracias por su atención. Doctor Mar, muchísimas gracias. Eh, Esperamos que en algún otro momento nos pueda volver a acompañar. Sí, creo que aprendimos mucho, padres de familia, con estrategias. Sí, esto es lo importante. El doctor nos dio estrategias para poder aplicarla con nuestros muchachos. En esa línea, maestro, precisamente estamos desarrollando un manual para el desarrollo socioemocional con adolescentes, y precisamente con actividad tras actividad. Muchas veces el discurso es bueno, pero a veces lo que necesitamos ya para poner en práctica es una acción, una actividad, un algo, un paso a paso, con qué propósito, para qué. Y en la medida que ustedes lo consideren, siempre y cuando sea así, ya en las noches estamos para servir. Eh, Antes de las 6 de la tarde no me comprometo porque aquí en la Universidad de Montemorelos nos exprimen un poquito, así es que, pero ya después de las 6 de la tarde, cuando ya estamos en casa, con gusto podemos colaborar en lo que consideran que podamos hacerlo. Gracias, doctor. Pues padres de familia, aquí está la disposición. Ya después platicaremos con ustedes para que coloquemos una fecha y el doctor pues está cerrando su semestre. También ese es importante, él apartó un espacio. Están cerrando el semestre, así que agradecemos su disposición. Y queridos padres, tenemos 3 minutitos antes de hacer la oración final. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que el doctor nos pueda contestar. Abro el espacio para si hay preguntas y si no, pues pasaremos al cierre final. Nos dejó impresionados, doctor. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Como ya lo dijo el doctor, yo tengo la presentación. Si alguien tiene a bien, eh, pues revisar los materiales que él nos ha presentado, con mucho gusto los podemos compartir. Ya el doctor nos dio esta autorización para poder, pues compartirlo con ustedes. Y bueno, pues si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues es momento de cerrar con una oración, no sin antes agradecerles su presencia, su tiempo para escuchar esta presentación sobre comunicación asertiva. Por ahí estuvimos enviando el enlace para que usted pueda colocar el nombre de su pequeño
y pues tener una relación de los asistentes. Está siendo grabado, ya vamos a cerrar con la grabación para que aquellos que no pudieran asistir, poderla compartir con ellos. Bueno, pues queridos padres, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración y despedirnos. Señor, gracias te damos porque hasta este momento tú nos has cuidado. Agradecemos estos tips, estas herramientas que hemos obtenido esta noche para poder entablar una comunicación asertiva. Sin duda alguna hay muchas dificultades en el mundo donde nuestros hijos se desarrollarán profesionalmente, pero queremos pedir tu dirección, tu sabiduría y tu protección para poder hablar de manera efectiva con ellos y a su vez que ellos puedan siempre ser fieles a ti. Cuídanos, protégenos en esta noche y que el día de mañana sea una nueva oportunidad para cada uno de nosotros para compartir con nuestros hijos y dejar marcas positivas en sus corazones. Gracias por la disposición del doctor. Bendícelo en sus labores docentes, bendícelo con sus hijos, con sus nietos. Y Señor, gracias a ti porque nos has dado la oportunidad de ser llamados tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues feliz noche, padres de familia. Agradecemos